Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Buenas tardes a todos ustedes. Otra vez es lunes, otra vez estamos en otra añoranza de electricistas para todos ustedes, para los que nos gusten ver, que les guste la historia, que de repente nos hayan encontrado, para todos los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, los jubilados, por ejemplo. Sería bueno que me dijeran en qué me estoy equivocando. Para los cooperativistas, que ahora todas las cooperativas de Luz y Fuerza, el centro, que así se llama la cooperativa, son miembros del sindicato. Y claro, para los miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. De nueva cuenta, añoranzas de electricistas, para contar la historia del propio sindicato, diríamos con sí los sucesos que ha hecho los trabajadores del sindicato en su relación interna, en su relación con el gobierno, con los partidos, con el Estado, en su relación con la compañía de luz, y mostramos efectivamente los sucesos y agregamos una interpretación o explicación a esas cosas. Por ejemplo, pocos saben la historia bien de Morones. El Morones que casi todo el mundo conoce o conocemos en la historia oficial es el Morones de la CROM, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, pero previo, de 1914 a 1917, existió un Morones muy de izquierda, muy sindicalista, muy fiel a los principios del propio ESME, siempre respetando los acuerdos de asamblea, siempre realizando las convocatorias a trabajar en algún asunto, por ejemplo, de brigada a Necaxa para fortalecer el sindicato, para checar o enseñar las formas de organización, en Juandó para un pleito en Pachuca, o sea, siempre respetuoso, pero en 1917 desechó las órdenes que le dio la asamblea, se le quitó su nombramiento de delegado y se le expulsó del sindicato. Él mientras ya había aprovechado y tenía unas relaciones muy fuertes en la creación de la CROM y surge en la CROM. Entonces tiene un pasado muy de militante y el futuro que tuvo después de 1917 y es al que todo el mundo alude y se le olvida la historia del buen Morones. Entonces comentamos el hecho y yo lo que le agrego en el comentario es que justamente fue un traicionero a los acuerdos de asamblea, pero además el error, y aquí viene la interpretación que se puede criticar, que se puede interpretar de otra manera, es que en la asamblea, donde se hizo más famoso en aquellos años fue donde lo nombran secretario administrativo, digamos, director general de la empresa telefónica y telegráfica mexicana. Se incauta la empresa, se le cede al ESME y en la asamblea el ESME decide que el gerente va a ser Morones con un sueldo de 600 pesos. Es decir, la concepción capitalista de la empresa telefónica se sostiene principalmente nombrando a Morones gerente con un sueldo que ningún obrero por aquella época hubiese imaginado. Ahí, interpreto yo, le gustó el billete, le gustó vivir cómodamente y aunque siguió cumpliendo con las órdenes, acuerdos y mandatos de la asamblea y de las comisiones, ya durante el tiempo que le pagaron como gerente,
le gustó la vida de burgués. Al 17 sentía que podía perder, y más con la expulsión, y siguió viviendo aliado al dinero, perdón, al gobierno y al dinero. Esto es lo que vamos a encontrar en las añoranzas, espero estarlo logrando, y hoy continuamos con la presentación de los estatutos de 1933. Hemos dicho aquí que los primeros que conocemos bien por escrito, en todo el tiempo que venga después seguiremos buscando, y en la medida que encontremos, por ejemplo, unos estatutos de la década del surgimiento del 15 al 18, se los presentaremos. Agradecemos antes de continuar a todo el equipo de Radio ESME, porque son los que nos permiten que nos mantengamos curiosamente en el aire. Las raíces científicas, la organización científica, los pilares de los que nos permiten que estemos de esta manera, presentando lunes con lunes las añoranzas, sinceramente, no las conozco, no las sé. Y todos nos lo imaginamos, dicen que andan ahí en el espacio y que cada uno con estos aparatos baja del aire estas ondas emisoras que manejan y controlan muy bien, en este caso por el día de hoy, Iván Hernández, que es nuestro controlador, ordenador, y creo que le dicen subidor, sube los materiales. No sé si a las nubes electrónicas o a las ondas hertzianas, pero lo hace y llega a todos y a todas los que nos ven. Pues bien, gracias. Estamos con los estatutos de 1933, son muy interesantes, son muy novedosos. Por ejemplo, hago un pequeño resumen del artículo octavo que me está costando mucho trabajo terminar de explicarlo. Pero para recalcarlo, para aclararlo, para señalar la importancia de este artículo, porque es muy significativo y tiene el antecedente tipo sucesos de Morones. Por esto, hemos dicho que durante todos estos años, o sea, desde que surge hasta la década de los 20, el ESME ha tenido asambleas cada 8 días, que se maneja por comisiones que se arman en las asambleas y se les da un objetivo, una tarea, una obra a determinar su solución. Entonces, el poder obrero electricista, lo he comentado, reside realmente en la asamblea, porque tienen un comité ejecutivo pequeño. Para 33 va a ser de 9 secretarios. Es un comité ejecutivo pequeño. Tienen además un extra, una comisión de honor y justicia, que para estos años no se elige por la asamblea. Eso es muy llamativo. Es decir, en la asamblea electoral que va a dar en diciembre, solo se eligen a 9 secretarios. La comisión de honor y justicia la nombra el comité. Pues bien, esta fórmula de que las comisiones nombradas para resolver problemas, tratar asuntos personales o en otra, en un centro de trabajo, esta forma de asamblea como el poder supremo de los electricistas, que ejecuta las órdenes a partir de comisiones, justo en estos estatutos se va a modificar. Lo aclaro porque creo que no lo fui la semana pasada. Sí dije que se van a crear comisiones, ya no son, bueno, es probable que se siguieran nombrando comisiones en la asamblea, pero se van a crear 5 comisiones permanentes. Es una comisión de organización,
directamente vinculada con la Secretaría del Interior, una comisión de propaganda y prensa, suponemos nosotros que está vinculada con la Secretaría de Instrucción, pero bien puede estar vinculada también o con la Secretaría General o con la Secretaría del Interior. Una comisión de Hacienda que va a ayudar al tesorero o indirectamente también al secretario general en la orden, en mantener ágil todas las finanzas, todos los dineros de las cuotas sindicales, que a este momento, excepto por algunos dineros que se obtienen por la reducción de contrato, porque se va a aplicar dinero y que se le puede entregar al comité, al tesorero, se podía tener este apoyo de la Comisión de Hacienda. Y la última comisión es la mixta. La comisión mixta en realidad ya venía funcionando desde años atrás, que era más o menos permanente, pero no estaba establecida más que para resolver problemas laborales. Es decir, cuando había muchos, hubo épocas pues en que los problemas se reunían, se llenaban, eran problemáticos los propios problemas de su teje y maneje. Entonces se nombró una comisión mixta en el sentido de encontrar una forma bilateral con la compañía de luz para ir resolviendo los problemas. Aquí ya se establecen los estatutos. Insisto, es probable que esta comisión mixta esté desde antes, pero desconocemos los estatutos para resolver los problemas de trabajo, los problemas de las relaciones obrero-patronales. En este estatuto entonces quedan eh, cinco comisiones, y la novedad es que van a durar un año. No, perdón, no tienen duración. Las va a nombrar un pleno del comité ejecutivo. Un pleno del comité va a nombrar a cuántos integrantes, fíjese, nombra cantidad de integrantes y si desean nombran duración, pero no tienen y pueden ser reelectos. ¿Quién los reelige? El comité. Entonces son 5 comisiones, y la única que se menciona en cargos especiales es la de honor y justicia, que ya existía, les había comentado, y que para casos especiales, y que en este caso queda claro que van a tener 3 miembros, que propiamente no se dice, pero se sabe que van a fungir como jueces, y 2 más eventuales en caso, perdón, de tener o llamar a 2 defensores para los casos de juicios contra compañeros, para investigaciones en caso de compañeros que de alguna manera han violado los estatutos. Y entonces esta Comisión de Honor y Justicia va a tener 2 miembros en caso necesario, que se van a llamar defensores, ¿sí? Bueno, el punto es que todas estas comisiones eh, van a ser de tiempo indeterminado o pueden ser anuales. Entonces, cada año, en el mes de diciembre, el comité ejecutivo que es electo puede checar estas comisiones y decidir si las reelige o las cambia. Y la única comisión que dura 2 años es la Comisión de Honor y Justicia. Surge también por primera vez el nombramiento por elección, está así, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así se va a llamar, que significa que cada departamento va a elegir en la última semana de diciembre un representante en sus departamentos de trabajo. Entonces, esta es la otra comisión que es eh, ya nombrada y que dura, esto fue lo que recalcamos la vez pasada, 2 años en su periodo de elección departamental. Es decir, el comité
ejecutivo tiene 9 cargos y dura un año. Cada diciembre se elige uno nuevo y entonces se hace la campaña. La Comisión de Trabajo va a durar 2 años. La Comisión de Honor y Justicia también 2 años. Estas dos comisiones durarán más que el Comité Ejecutivo, lo que hemos llamado ahora el Comité Central. Y esto es llamativo. Lo otro llamativo es que la búsqueda de comisiones por chamba, por problemas, por tareas, va a desaparecer. En el sentido de que ya hay comisiones que van a hacer un trabajo y que van a ordenar la persistencia, van a mantener una estabilidad y lo que a mí me parece un poco, más bien un mucho diferente de la etapa anterior, es decir, de 1932 para atrás, es que se eligen comisiones y se desapegan del nombramiento directo por Asamblea General. Se va a crear entonces, se empieza a crear un aparato diferente del que venía trabajando antes, de comisiones y brigadas electas de manera constante, diferenciada en Asamblea. El apoyo que ahora va a recibir el comité viene directo de su propio nombramiento. Ellos van a decidir a quién van a nombrar en estas comisiones, que suponiendo fueran de 5 personajes cada una, organización 5, propaganda y prensa 10, Hacienda 15, la mixta 20, más la de honor y justicia 25, estables. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces ya está resultando que no es un comité pequeño, ya está resultando que estos 20 comisionados, efectivamente, como luego se dice, van a responder ante el organismo que los nombra. Y el organismo que los nombra, Comité Ejecutivo, no Asamblea General Ordinaria. Este cambio tendremos que analizarlo con calma, tendremos que ver cómo procede. Una cosa sí es llamativa, esto sí es cierto, no se les da dinero a nadie. A la fecha no hay una asamblea donde se diga van a recibir una cuota, un apoyo económico que parte de las finanzas del sindicato van a dar un apoyo económico a los miembros que participen tanto en el comité como en las comisiones. Tampoco se ha ganado una licencia para labores sindicales. Entonces no está establecido este trabajo de 20 en las comisiones y 9 en el comité, se hace, como hemos dicho muchas veces, por amor a la camiseta. No van a obtener, excepto los arreglos, los convenios, los acuerdos, que se gana para todos. Entonces no hay un premio económico, no hay un nombramiento de salarios o de comisiones en dinero para los compañeros. Suponemos, eso sí, que en labores sindicales se les va a otorgar seguro un apoyo económico para que paguen los camiones, el tranvía, lo que necesiten trasladarse a Juandó, a Tepeji o a donde van a salir, y para sus gastos de alimentar. Eso sí puede suceder, pero solo aquellos que van a acudir a realizar una labor fuera de México, del Distrito Federal. Queda de todos modos este proceso de haber sido un poder social y solidario surgido de la Asamblea General, de la decisión colectiva, ahora viene sin una decisión colectiva, pero de 9. Y entonces, mientras este comité de 9
mantenga la relación con los departamentos, con la base trabajadora, no habría problema, pero recordemos que las asambleas generales dejan de ser cada 8 días, solo va a haber 3. Se me olvidó mencionar que va a haber una asamblea electoral, una asamblea general electoral que se va a realizar del 1 de diciembre al 15 de diciembre para saber el resultado de elecciones y, digamos, legalizar las votaciones. Y entonces, estos son los cambios que habría que resaltar, que habrá que estar pendientes de si sucede lo que estoy mencionando o pudiera suceder. Pues bien, continuando con lo que estamos comentando, también hay que hacer un llamado especial en cómo van a ser las votaciones y la forma como son organizadas las elecciones. Aparecen en el artículo 9 y se llama así: de la elección del comité y subcomités ejecutivos, de las comisiones y de los representantes de las divisiones regionales. En sus incisos de este artículo 9 se va a establecer cómo se puede participar en elecciones generales, ¿no? Van a ser anuales para ratificar precisamente que el periodo va a empezar el 15 de diciembre y va a concluir el 14 de diciembre, la fecha de aniversario del sindicato. Se anuncian las reglas, son las siguientes. Digamos, en la segunda quincena de octubre se convoca. Se avisa a toda la organización que vienen las elecciones del comité ejecutivo para presentar sus planillas, o sea, el agosto es la convocatoria, perdón, en octubre, segunda quincena de octubre. Del 1 al 15 de noviembre se presentan las planillas, los grupos políticos con 100 firmas de apoyo de compañeros sindicalistas. Tienen que aparecer los candidatos y un representante por grupo político o planilla. Y aquí viene la otra parte interesante que se mantiene hasta la fecha. No va a haber una comisión de escrutinio manejada por el comité central, perdón, por el comité, o electa en asamblea, no. La comisión de escrutinio se nombra con los participantes, perdón, en las propias elecciones. O sea, de los grupos políticos que participan, como cada planilla presenta un representante de grupo y planilla, estos son los que van a formar la comisión de escrutinio. Finalmente, estos en asamblea van a determinar, y en el conteo de los votos que se hace en la asamblea, porque en ese tiempo se podía hacer en la asamblea, van a ser la comisión de escrutinio, y esto es muy llamativo. Los que ocupan cargos no pueden reelegirse en sus mismos cargos de manera inmediata, pero se pueden proponer en otros. Es decir, puede cambiarse de cargo si se pertenece al mismo grupo político. Por ejemplo, está siendo tesorero y te puedes cambiar a instrucción. Y eso no le llaman reelección. Entonces no puedes quedarte en tu cargo excepto un año posterior al cargo que fuiste, ¿no? Entonces, la propia comisión de escrutinio va a nombrar otros auxiliares, pero a estos miembros va a haber un presidente y al resto de miembros de la comisión de escrutinio se le llama auxiliares. Estas reglas son bastante claras. En el artículo siguiente, perdón, no, en parte de este mismo artículo se dice,
a la hora de votar, la Secretaría del Interior le va a entregar a cada uno de los trabajadores, de los miembros activos del sindicato, lo siguiente. Casi, casi se dice en su mano. A cada trabajador se le va a entregar una convocatoria con la fecha de elecciones y con la fecha de la asamblea electoral, con las planillas registradas, es decir, los nombres de cada una de las planillas registradas, los nombres de la comisión de escrutinio y además de este paquete le van a entregar sus cédulas. Es decir, si hay 4 planillas, 7 por 4, 24 cédulas para que vote por los candidatos que están registrados. Esta labor de entrega, suponemos nosotros, se hace a través de los departamentos. Entonces, cada obrero en sus departamentos o en su trabajo, pues, tiene que llenar sus cédulas, firmarlas con su nombre elegible, su número de trabajador, y por él mismo, personalmente, o por medio de sus representantes, van a ir a dar a conocer sus votos, es decir, entregar sus cédulas de votación para que la comisión de escrutinio que va a estar en el área donde se vota lo registre como trabajador que votó. Enseguida de ese registro, depositen las ánforas o en las urnas sus votos. Al término se realiza, después del recuento, en ese momento se acabó la votación, se erige la asamblea electoral ordinaria, ahí se hace el recuento de los votos por la comisión de escrutinio y a su término se declaran triunfantes a los que obtuvieron la mayoría de los votos y el recuento se hace. Esto significa que es muy llamativo, muy llamativo, que no se está solicitando que todo mundo se desplace a donde están las ánforas para ahí recibir sus cédulas, sus boletas de votación. Esto de verdad a mí me parece muy sorprendente, porque después de eso dice personalmente o por medio de su representante. Pues yo lo entendería en caso quizá de las divisiones, quizá, pero allá va a haber una ánfora. Quizá podemos entender que como todo el mundo está trabajando y no tienen permisos, y es probable que el traslado de todo el mundo hacia donde están las ánforas sea complicado, bueno, el argumento, lo que sea, es que del paquete que se le entregó a cada quien, y cada trabajador entrega sus votos, firmados con su nombre, el número de trabajador y llenadas por quien votaron. Y que supongo yo que por eso se hace así, la costumbre va a ser que los representantes de cada departamento son los que van a ir a depositar los votos, porque queda claro que dice personalmente o en representación se va a poder votar de esa manera. Nos llama mucho la atención este asunto. Sí hay una comisión de escrutinio que, como son todos los que forman los grupos electorales, las planillas, los grupos políticos obviamente van a estar vigilando que la votación sea lo honrada necesariamente, que tiene que ser clara y que se depositen las votos y se cuenten con la transparencia necesaria porque son los contendientes los que están presentes ahí. Bueno, a la hora del recuento se dice que en caso, esto también es muy interesante, en caso de empate, 3 de los secretarios recién electos
los de mayor categoría que se encuentren presentes en la asamblea del recuento de los votos van a decidir la elección. O sea, si hay un empate, los que ya hayan sido electos deciden quién va a ganar. No se va a hacer, ay, perdón, perdón, una segunda votación, no, ahí mismo. Los ya electos dicen, en caso de un empate, quién gana. Esto es muy llamativo. Los miembros de los nombramientos de la comisión, de las comisiones, en especial de la Comisión de Honor y Justicia, van a recaer en los 3 compañeros que resulten agraciados con un mayor número de votos en proporción sucesiva después de que hayan sido cubiertos los puestos del comité ejecutivo. Fíjense, ya resultó, por lo menos en la Comisión de Honor y Justicia, que no son nombrados por el Pleno, perdón por el error o la mala lectura, sino que de los puestos, de los votos que hay de aquellos compañeros que no resultaron electos, eliges a los 3 que tienen mayor número de que ya ganaron para ser nombrados. Y al parecer, porque dice lo siguiente, si no aceptan, dice así el artículo, inciso J, o en su defecto, será nombrado directamente por la Asamblea. Es decir, que en el caso de la Comisión de Honor y Justicia, si son electos primero de los que están resultando perdedores, se aceptan el cargo para ser integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. Si no aceptan estos compañeros, ahí mismo en la Asamblea se dice quiénes serán los 3 integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. Y bueno, pues van a estar ahí, ¿no? Se van a nombrar a los defensores que podrían ser, se aclara en el siguiente párrafo, nombrados por el acusado, que es lo más natural. Pero si de hacer, bueno, pues ya, nada más dice eso, perdón. O sea, los defensores pueden ser nombrados por el compañero acusado. El resto de las comisiones, dice en el inciso K, ahí sí dice, podrán ser electos o reelectos durante la última quincena de diciembre por el comité. O en el caso de las comisiones de divisiones, por los subcomités. Solo se fija un plazo, la última quincena de diciembre. De tal manera que terminando diciembre, todos los miembros que pueden ser electos y que van a integrar el comité y las comisiones serán nombrados después de la asamblea de aniversario. También en la última quincena de diciembre tiene que ser nombrados en asambleas departamentales los representantes de cada departamento. Y quedando claro, pues esto es lo más importante de todos estos casos. Dice que entre los miembros de las comisiones auxiliares que ya mencionamos, el puesto será cubierto por un compañero que elija el comité, como hemos dicho, debiendo dar a conocer tales designaciones por medios circulares a todos los miembros del sindicato y de la división respectiva, para escuchar las opiniones de las asambleas locales respectivas. En el caso de las renuncias, hay 2 posibilidades. Bueno, sí que renuncien, pero queda claro también que en el artículo 10, inciso B, que todos los miembros del comité y subcomités ejecutivos pueden ser removidos de sus puestos si conviene a la agrupación, la cual se convierte
en una asamblea llamada Gran Jurado para justamente remover a los miembros de los comités que están incumpliendo y que ya no están al servicio como se propone de la organización. Entonces, el Gran Jurado la dirige la Comisión de Honor y Justicia, y lo que se dice aquí es que en la remoción del secretario del Exterior basta con una notificación que se le hace al secretario general y punto. Entonces, hay que hacer eso. Para el nombramiento de un secretario sustituto, se tiene que llevar a la asamblea para dirigir estas cosas, ¿no? Dice también, por supuesto, en el inciso de que los representantes departamentales que forman parte, como ya dijimos, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social pueden ser removidos en cualquier tiempo por la misma asamblea departamental, sin más requisitos que eh, decidirlo en asamblea local, y que la mayoría de los miembros que participen en la asamblea debe nombrar la remoción de ese compañero. ¿Cuáles son los derechos? Estos son muy sencillos, los sabemos todos, ¿no? El artículo 11, derechos de la agrupación y de sus agremiados. Es un sindicato independiente y soberano, tanto en la práctica de sus estatutos como con sus acuerdos generales. Todas las divisiones son autónomas. En el ESME, si lo desea, podrá adherirse o retirarse de agrupaciones o confederación, siempre y cuando esta determinación de ser parte o retirarse sea aprobada en Asamblea General. Todos los miembros de las divisiones tienen derecho de pedir por conducto de los subcomités que se convoque una Asamblea General. Todos los miembros adscritos tendrán derecho a estar representados con voz y voto en las asambleas generales. Todo mundo tiene derecho para que se modifiquen los estatutos de una manera parcial o de una manera total. Entonces va quedando claro, y para los cambios de estatutos se debe convocar una asamblea legislativa. Los miembros de las divisiones foráneas tienen derecho a pedir, esto es muy interesante, a la división del Distrito Federal por conducto de los subcomités lo siguiente: las divisiones Alameda, Juandó, Necaxa le pueden pedir a la división del DF lo siguiente. Además de una asamblea, se está suponiendo que es una asamblea, que se discute y resuelve por su cuenta lo del asunto que interesa a la división regional, y que, aunque dichos problemas sean de manera local, que sean de carácter local, les interesa a los integrantes y miembros de la división regional. Esa asamblea del Distrito Federal sobre asuntos de divisiones dictará y acordará lo conducente. O sea, en una división no se llega a un acuerdo por cualquier razón, entonces solicitan al DF que se convoque asamblea, llamémosle local, para un asunto de una división. Y lo que determine asamblea del DF se va a acatar en esa división convocante, ¿no? Todos los miembros y los representantes tienen derecho a voz y voto en las asambleas. Todo agremiado tiene derecho a exigir
a todos los componentes de la organización, especialmente a los del comité, ayuda moral y material para recibir justicia, para mejorar su condición, y si hubiera sido separado para gestionar la indemnización correspondiente. Después de haber tener un año de antigüedad, todos los agremiados, cualquiera de ellos, si tiene 21 años trabajando en las compañías, en cualquier área de trabajo de las compañías, puede ser electo en el comité o en la Comisión de Honor y Justicia. Es decir, todo agremiado a este sindicato, sin más requisitos que ser trabajador, puede ser elegible también en todas las comisiones auxiliares que hemos indicado. En este sentido, todos los derechos que tiene en general los trabajadores y respecto a las instancias correspondientes, tanto como derechos propios de la organización conseguidos a través de los convenios, pueden ser electos y nombrados y tener derecho, permítanme, se me acababa la pila, a todas las conquistas que tienen sin mayor propósito que solicitar, ¿no? Las obligaciones son, por supuesto, que todos cumplan los acuerdos de mayoría, que cuando se convoque a una Asamblea General Extraordinaria y los representantes ahí informen y decidan, todas las determinaciones importantes debe de tener 4/5 partes como mínimo cuando esos acuerdos sean requeridos por las regiones, por las divisiones. Todos los miembros tienen que hacer cumplir, deberán cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones, tanto de los estatutos como de las asambleas. Los acuerdos de asamblea son obligatorios para todos, aunque no hayan asistido a la asamblea. Las asambleas consultivas locales son responsabilidad de los miembros de cada división. Tienen que los miembros, especialmente los de los comités y subcomités, es un ideal trabajar para que se cumplan los fines de la agrupación. Desempeñar gratuitamente y con la mayor eficacia las comisiones y cargos fueron encomendados. Como ven, aquí se ratifica lo que hemos estado diciendo. No recibían pago alguno. Ningún miembro con cargo. Tanto los del comité, de las comisiones o de algunas comisiones provisionales. Todos tienen que vigilar a los integrantes de los comités. Todos tenemos que entender que los problemas son nuestros de la agrupación y ser capaces de dar todo nuestro apoyo moral y material, tanto para esa problemática como para todos y cada uno de los compañeros en general. Por todos los medios lícitos, que los elementos libres debe procurarse que ingresen a nuestro sindicato. Por todos los medios lícitos se debe procurar que al ocupar personal a su servicio se prefiera a los militantes del sindicato. Todos debemos de cubrir con puntualidad las asambleas ordinarias y extraordinarias. Aquí, como ya hemos dicho, en realidad las que son constantes y ya todo el mundo sabe son las de diciembre y las de julio. El resto son para problemáticas específicas. Todos estamos obligados a pagar
con regularidad las cuotas sindicales. También en esta fecha, todos los miembros deben considerarse afiliados a la Confederación Nacional de Electricistas y similares, mientras la agrupación mantenga ese acuerdo y no determine lo contrario. En fin, de las obligaciones y facultades del comité, bueno, aquí son muy sencillas, tienen que representar al sindicato en todos los asuntos, igual los subcomités que tienen delegadas esas funciones, y si fuera necesario, solicitan autorización por escrito al comité ejecutivo. El comité ejecutivo es representante de la Asamblea General y puede tomar acuerdos de urgencia en asuntos de carácter local y aún en aquellos que pudieran interesar a toda la corporación. Se deben limitar a lo que está marcado en los estatutos. Y cuando se tome una disposición, son responsables de esas disposiciones. Las asambleas locales tienen que realizarse durante la última quincena de junio y noviembre, porque ahí se informa, ahí se toman decisiones y tienen que acudir en diciembre a las asambleas de diciembre y julio, porque, insisto, los informes de aquella época eran no solo del comité, sino de todos los subcomités. Un día antes del 14 de diciembre se presentaban los subcomités a rendir informe a la Asamblea General. Cada 6 meses, el comité ejecutivo, cuando hubiera recibido ya los informes de las divisiones, convocará a la Asamblea General y ahí presentará sus informes detallados, en especial de la administración del fondos y del estado general de la agrupación. Ambos comités ejecutivos y subcomités, es decir, el general y los subcomités, convocarán oportunamente a las asambleas correspondientes para cumplir con sus obligaciones. Todos los miembros de los comités están obligados a desempeñar bien sus cargos. Es decir, son las obligaciones pertinentes que se corresponden. Por ejemplo, llama la atención porque dicen obligaciones y facultades del secretario general. Y es aquí donde yo les indico que hay algo muy extraño que, bueno, pues son todas las que debe de tener. Pero dice así, en vez de poner en un renglón las que se pudieran considerar significativas. Todas las indicadas en el artículo 11, inciso I, M, N, N, O, también en el artículo 12, incisos B y C, y en el inciso A, fracción 1, cuando estuviere facultado para ello, y en la fracción 2 de este artículo. Y entonces resulta que tendríamos que copiar en esta parte ese tipo de cosas, ¿no? Ya se sabe, son la dirección y administración general del sindicato, es el presidente nato de todas las comisiones, son los que son responsables de la documentación y de las respuestas de las documentaciones, no se pueden ausentar de sus áreas del territorio donde deben de fungir. Cuando termine su periodo, tienen que entregar todo lo existente como propiedad de la agrupación. Esta entrega de todos los bienes e informes relativos a cada parte se entrega por parte de las secretarías y de sus delegados en los subcomités. Un inventario firmado de conformidad, un inventario formal firmado de conformidad.
lo entrega el secretario saliente y lo recibe de conformidad el entrante. El secretario interior, de nueva cuenta, se repiten las características que se dijeron antes y tiene que llevar el orden de la correspondencia. Debe de extender los nombramientos a las comisiones. Debe llevar al corriente todos los registros y archivos. Debe dar lectura a todas las comisiones que se reciben. Cada uno de los secretarios, como podemos entender, en el área de su correspondencia se repiten las funciones de cada uno de ellos. Del trabajo, por ejemplo, queda claro que tiene que estudiar, conciliar y resolver todos los conflictos, incidentes y necesidades del trabajo que se presenten, tanto con las empresas como entre los agremiados. Igualmente, el tesorero debe cuidar y tener bajo estricta responsabilidad los fondos, llevar los libros de contabilidad, presentar los informes y balances de contabilidad del sindicato o de la división, estudiar y resolver siempre de acuerdo al secretario general. El secretario de actas debe llevar el libro de actas y un libro de acuerdos y debe asentar en ese libro todas las actas de todas las asambleas y dar lectura en la siguiente junta lo que haya lugar. En este sentido, les digo que son claras las obligaciones y los derechos de cada uno de los secretarios, ¿no? Por ejemplo, es llamativo cómo se hace uno miembro del sindicato. Esto sí es llamativo. Todos los que trabajan en las compañías tienen derecho a pertenecer al ESME. Para hacerlo, dice su inciso B del artículo 14, tienen que entregar una solicitud por escrito, es decir, de propia mano por el interesado y por el representante del departamento al que ingresó a trabajar. O puede ser, en su defecto, por un secretario del comité, en el que se protesta por guardar y hacer guardar los estatutos. Y una asamblea lo tiene que aceptar. Por supuesto, esto ya no se realiza, ¿no? Cuando violas los estatutos, el artículo 15 indica cómo te van a dar medidas disciplinarias o castigarte, expulsarte en el caso extremo. Artículo 16, las cuotas ordinarias serán descontadas mensualmente por las compañías de los sueldos de los agremiados. Aquí es la primera vez que finalmente las compañías van a aceptar descontar de los salarios el porcentaje correspondiente a la cuota. La cuota ordinaria será 75% del sueldo mensual. Perdón, yo cometí un error muy grave, 0.75%, es decir, menos que el por ciento, que el 1% mensual, es 0.75. Puede variar, dice, siempre y cuando haya cuota adicional o cuota extraordinaria. Los fondos se manejan por el sindicato y dando informe a asambleas ordinarias. Puede haber cuotas extraordinarias. Finalmente, el artículo importante de la disolución y liquidación, artículo 18 del sindicato. Para que se disuelva el Sindicato Mexicano de Electricistas, 1, que sea convocada una asamblea general extraordinaria. 2, que dicha convocatoria sea por medio de circulares dirigidas a todos y cada uno de los miembros del sindicato para que integren en esa fecha a la agrupación y que en ellas se especifiquen las causas que motivaron
la propuesta de disolución. 3, que dichas circulares sean dadas a conocer 15 días antes, perdón, con 15 días de anticipación a la fecha para integrar la Asamblea General. 4, que los votos dados para ser aprobada la proposición discutida sumen como mínimo las 2/3 partes del total de los componentes. Fíjense lo que sucede ya que se haya aprobado. En caso de disolución del sindicato, dice su inciso B, en caso de disolución del sindicato, los bienes muebles e inmuebles, es decir, todos los edificios y terrenos y todo el dinero o acciones financieras que existan, así como los fondos que resten después de la liquidación, pasarán a beneficio de la Casa de Niños Expósitos, niños huérfanos, niños abandonados. Es decir, los bienes del sindicato, todos los bienes del sindicato, cuando se decida liquidarlo, no son egoístamente repartidos por quienes tomaron la decisión. Es decir, la liquidación no se hace por interés económico, sino por decisión política e ideológica. Es muy llamativo esta liquidación. Nada de lo que tenga el sindicato será para repartirlo entre los socios que lo hayan decidido, sino para atender a beneficios huérfanos y olvidados. Y existía en esos tiempos, como dice aquí, una casa para atender a esos niños, la Casa de Niños Expósitos. Busquen el diccionario. Y entonces, obvio, justo lo que hoy se menciona mucho, de que hay intereses creados, de que se quiere, que se busca repartir todos los bienes de aquí, cuánto me toca, cuánto me da. Fíjense bien, el ejemplo es muy claro en 1933. Todo el dinero que consista, todos los bienes muebles, inmuebles, fondos, documentos financieros, no quedan en manos de ningún trabajador, ni de ningún jubilado. Beneficio para los niños huérfanos y abandonados. Compañeros, dice la vigencia de los estatutos, y es el último artículo, nulifican todos los anteriores y entran en vigor a partir del registro en el Departamento del Trabajo. Pues bien, se acabaron estos estatutos. Bueno, sí se acabaron. Hemos leído la lectura, hay cosas muy interesantes y el más de ellos creo que es este último, para todos aquellos egoístas que quieren convocar a una reunión de repartición del pastel. Chequemos el estatuto y veamos los cambios que hay de una época a otra. Seguramente hoy hay muchos niños de calle, muchos niños huérfanos y muchos niños abandonados. Bien, les agradezco a todos ustedes su presencia por esta vez. Nos vemos el próximo lunes contando otra añoranza de electricistas y les comento que el documento será enviado en estos días al archivo de Radio ESME. Hasta pronto. Nos vemos la siguiente semana en otra añoranza de electricistas. Hasta entonces.